Hay una pregunta que yo creo nos hemos hecho todos alguna vez y que está ahí siempre. ¿Por qué a la gente que intenta hacer las cosas bien a menudo le va mal? Y mientras ves a otros que se saltan todas las reglas y parece que prosperan. Sin más, es una tensión que quema por dentro. Hoy vamos a analizar a fondo esta cuestión. Tenemos sobre la mesa varios comentarios y sermones centrados en dos textos bíblicos muy potentes. La primera carta de Pedro y el Salmo 73. Queremos ver qué luz arrojan sobre todo este lío del sufrimiento, la fe y, bueno, la justicia. Así que, si te parece, vamos a desgranar esto. Me parece perfecto. Y es que esta duda no es para nada moderna. Lo que analizamos hoy se hace eco de las quejas de figuras como Job o profetas como Jeremías, que miraban a su alrededor y, sencillamente, no entendían nada. Los textos que tenemos no ofrecen una fórmula mágica, eso por delante, pero sí un marco de pensamiento, una perspectiva teológica muy concreta para dejar de ver el sufrimiento como un accidente y empezar a entenderlo de otra manera. Pues empecemos por ahí, por esa idea. El sufrimiento no es un accidente. Uno de los comentarios que manejamos sobre la primera carta de Pedro, capítulo 4, nos lanza directamente al agua. Cita el versículo 12, que dice algo así como: «Amados, no os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese». O sea que la primera idea es básicamente que sufrir no debería pillarnos por sorpresa. Exacto. Lo que subrayan estos análisis es que, aunque hoy a veces se predica un evangelio un poco edulcorado, que evita hablar del coste de tener fe, la enseñanza cristiana histórica siempre ha sido muy directa. El sufrimiento forma parte de la ecuación. Pero el texto va mucho más allá. Introduce una paradoja que, de primeras, choca bastante. Un momento. Habla de tener gozo en medio del sufrimiento, ¿verdad? Eso, sinceramente, a mí me suena casi masoquista. ¿Cómo puede alguien sentir alegría cuando lo está pasando fatal? Me cuesta un poco encajarlo. No es disfrutar del dolor en sí, supongo. No, en absoluto. Eso sería inhumano. Los autores que hemos consultado insisten mucho en esto. No se trata de una alegría superficial, sino de un gozo profundo que nace a pesar de las circunstancias. Y el texto da razones muy concretas para ello. A ver, ¿cuáles son? Pues mira, la primera y quizá la más importante es la identificación con Cristo. Dice que sufrir por la fe es participar de los padecimientos de Cristo. Uno de los sermones usaba una analogía muy buena: la cruz. Claro. Hoy la vemos como un colgante, una joya, pero era una herramienta brutal de tortura y ejecución. Cuando Jesús decía, «Toma tu cruz cada día», se refería a una muerte diaria, al ego, a la comodidad. La lógica es simple. Si el maestro sufrió, ¿por qué iba a ser distinto para sus seguidores? Entiendo. Es una forma de decir, estás en el camino correcto. Esto es parte del viaje. Pero aún así es duro. Espera, creo que la segunda razón que mencionan los textos es la que realmente cambia las reglas del juego. Porque cambia por completo la perspectiva temporal. Totalmente. Introduce la promesa de una gloria futura. Describe el sufrimiento actual como leve y momentáneo, si lo comparas con el eterno peso de gloria que aguarda. Es un giro de 180 grados. Te obliga a levantar la vista de lo que tienes delante, que es visible y pasajero, y a fijarla en lo que no se ve, que es eterno. Es un ejercicio constante de reenfocar la mirada. Y la tercera razón es la purificación de la fe. Hablan de las pruebas como un crisol. ¿Qué es eso, exactamente? Sí, como el fuego de un joyero que purifica el oro o la plata. Citan al profeta Malaquías, que describe a Dios como un fundidor que se sienta a limpiar el metal precioso. La idea es que las dificultades revelan si la fe es auténtica, si es de verdad. El texto de Pedro llega a decir que esa fe probada es más valiosa que el oro. Por tanto, el objetivo de la prueba no es castigarte, sino pulirte. Es un proceso de santificación. Me recuerda a esa técnica japonesa, el kintsugi, que repara la cerámica rota con oro. La fractura no se oculta, al contrario, se resalta y se convierte en la parte más valiosa y bonita de la pieza. Es una analogía perfecta. La idea parece ser la misma. La rotura, la prueba, te hace más valioso, no menos. Es eso. La cicatriz se convierte en un testimonio de resistencia y de belleza. Ahora bien, el propio texto hace una distinción crucial que no podemos pasar por alto. Claro, porque no todo sufrimiento es igual. No es lo mismo sufrir por defender tus principios que por, no sé, haber tomado una mala decisión y que te pillen.
Justo eso. El autor Pedro lo dice muy claro en el versículo 15. Hay que diferenciar. Una cosa es sufrir por ser cristiano y otra, muy distinta, sufrir por las consecuencias de tus propios actos. Y usa palabras fuertes. Que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor. Y esto es clave, porque a veces culpamos a Dios, al destino o a la vida por consecuencias directas de nuestras malas decisiones. El texto nos obliga a hacer un diagnóstico honesto. A ver, ¿estoy sufriendo por defender algo justo o estoy pagando las consecuencias de mi propio error, de mi cabezonería o mi falta de prudencia? El sufrimiento por el pecado no es para alegrarse, es para arrepentirse. Entonces, esa dicha o bienaventuranza de la que habla el texto, ¿se aplica solo a un tipo muy específico de sufrimiento? Exactamente. Se aplica al ser vituperado por el nombre de Cristo. Uno de los comentarios daba un ejemplo muy actual. Ser ridiculizado en tu trabajo o incluso por tu familia por mantener una visión bíblica sobre el dinero, la ética sexual o la crianza de los hijos. Cuando te marginan o se burlan de ti por esos motivos, el texto dice que en ese preciso instante eres dichoso, porque el Espíritu de Dios reposa sobre ti. Entiendo el punto sobre la persecución y el sufrimiento que viene de fuera. Pero, siendo honestos, a mucha gente lo que le quita el sueño no es que le persigan por sus creencias, sino algo más sutil. Y quizá más doloroso. Ver que al vecino que se salta todas las normas, al que es egoísta y arrogante, le va de maravilla. Y creo que esa es justo la angustia que explora nuestra segunda fuente, el Salmo 73, ¿no es así? Has dado en el clavo. Y esa angustia la expresa alguien insospechado. El autor del Salmo, Asaf, no era un creyente de a pie. Los estudios que tenemos destacan que era un levita, uno de los directores de la alabanza en el mismísimo templo de Jerusalén. Era un profesional de la fe, por así decirlo. Vaya. Por eso su crisis es tan brutal y tan reveladora. Lo confiesa sin tapujos. Por poco se deslizaron mis pies, casi resbalaron mis pasos. Estuvo a 1 milímetro de mandarlo todo a paseo. ¿Y qué le llevó a ese punto límite? La causa parece ser una de las emociones más humanas y corrosivas que existen. La envidia, pura y dura. Y la describe con una precisión casi quirúrgica, con un detalle que duele. Empieza a hacer un listado de lo que ve en los arrogantes y los impíos. O sea que no era solo que tuvieran dinero, era el pack completo. Salud, tranquilidad. El pack completo, exacto. Dice que su vigor está entero, están sanos como robles, no pasan trabajos como los otros mortales, sus vidas parecen un camino de rosas. Y encima son soberbios y blasfemos. Ponen su boca contra el cielo y se ríen de Dios preguntando, ¿cómo va a saberlo Dios? Y la guinda del pastel es que económicamente les va de fábula. Sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Es una imagen muy potente y muy actual. Ves a gente así en redes sociales todos los días. Y claro, Asaf se compara y llega a una conclusión devastadora. Dice algo como, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Es un sentimiento terrible, la sensación de que todo tu esfuerzo por ser íntegro, por vivir según unos principios, no ha servido para absolutamente nada. Es una lucha con lo que uno de los autores llama preguntas prohibidas. El ¿de qué me ha servido a mí ser bueno? Y lo fascinante es que la Biblia no esconde esta crisis. No la censura. La honestidad de Asaf nos permite vernos reflejados. Y no es el único. Estos textos nos recuerdan el caso de Juan el Bautista. Desde la cárcel, en su momento más bajo, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Juan el Bautista. Juan el Bautista, el que le había bautizado. Esto demuestra que hasta los pilares de la fe se tambalean. Las dudas sinceras no asustan a Dios. Vale. Asaf está en un pozo de desesperación, sintiendo que todo su esfuerzo ha sido en vano. Es un sentimiento muy humano. ¿Cómo se sale de ahí? ¿Hay un momento, una idea que lo cambia todo para él? Lo hay. Y es un giro de guión espectacular. El punto de inflexión es el versículo 17. Hasta que, entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Fíjate, la solución no le vino dándole vueltas a la cabeza en su sofá. No fue un argumento lógico lo que le salvó. ¿Fue un cambio de escenario? Fue un cambio de escenario y sobre todo un cambio de perspectiva radical que obtuvo en la presencia de Dios. Todos los comentarios coinciden en esto. No fue una explicación, fue una revelación. ¿Y qué es lo que ve en el santuario? ¿Qué es lo que comprende sobre el fin de ellos? Ve la fragilidad de su éxito.
Se da cuenta de que su aparente solidez es un espejismo y que su destino es la ruina. Las metáforas que usa el propio Salmo y que los sermones que analizamos explotan son demoledoras. Primero, dice que Dios los ha puesto en deslizaderos, en lugares resbaladizos. Su prosperidad es inestable, están a un paso de la caída. La imagen es muy visual. Viven en una pista de hielo, por así decirlo. Exacto. Y su caída, dice el Salmo, será repentina y espantosa. ¿Cómo han sido asolados de repente? No es una decadencia lenta, es un colapso. Y la tercera metáfora es quizá la más profunda. Su grandeza es como un sueño del que despierta. Ah, qué bueno. Es decir, parece muy real mientras dura, pero cuando la realidad, la eternidad, se impone, se desvanece sin dejar rastro. Es insustancial. Esa nueva visión sobre los demás le obliga a mirarse a sí mismo. Y su reacción es brutal. Es una autoevaluación sin piedad. Después de ver el destino de los impíos, Asaf se mira al espejo y se avergüenza de su propia amargura, de su envidia. Dice, «Se llenó de amargura mi alma. Tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti». Reconoce que la envidia le había animalizado, le había cegado por completo. Pero justo después de esa confesión tan dura, viene una de las declaraciones de fe más bellas de la Escritura. Sí, dice, «Con todo, yo siempre estuve contigo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra». El cambio es radical. Pasa de desear lo que tienen los otros a no desear nada fuera de Dios. Y llega a la conclusión que lo cambia todo, el ancla que le estabiliza para siempre. Cuando dice, «La roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre». Esta palabra porción es la clave de todo el Salmo. Como levita, Asaf no tenía una herencia de tierra en Israel como las otras tribus. Su herencia asignada, su porción, era Dios mismo. Y en el santuario, Asaf tiene esa revelación. Se da cuenta de que poseer a Dios es la mayor riqueza posible. Un tesoro eterno que hace que la prosperidad temporal de los impíos parezca lo que es, una baratija. O sea que el verdadero premio no era conseguir lo que los otros tenían, sino darse cuenta de que él ya poseía algo infinitamente más valioso. La solución no fue cambiar su situación, sino cambiar su vara de medir el éxito. Pues has resumido la esencia del Salmo a la perfección. Dejó de medir su vida con la cinta métrica del mundo y empezó a usarla de la eternidad. Se dio cuenta de que ya era el hombre más rico de la sala. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Pues con dos perspectivas que, lejos de contradecirse, se complementan. Por un lado, Primera de Pedro nos enseña a ver el sufrimiento que viene de fuera como una herramienta. Una que nos purifica y nos une más a Cristo, siempre con la mirada puesta en la gloria que vendrá. Y por otro lado, el Salmo 73. Eso es, el Salmo 73 aborda esa batalla interna contra la envidia y la injusticia aparente, y la resuelve con un cambio de perspectiva radical, uno que redefine por completo qué significa ser verdaderamente rico o próspero. En ambos casos, el movimiento es el mismo: despegar la vista de las circunstancias inmediatas, que a menudo son confusas y dolorosas, para enfocarla en una realidad más profunda y duradera. Exacto. La respuesta que ofrecen estas fuentes no es un manual que explica el porqué de cada tragedia, no te dan la razón lógica de cada sufrimiento. Lo que te ofrecen es una revelación sobre quién es Dios y qué significa estar con Él. La confianza al final no se deposita en entender cada detalle del mapa, sino en la relación con el guía, en saber que Él es, como decía Asaf, la roca de mi corazón y mi porción para siempre. No se trata de tener todas las respuestas, sino de tener a aquel que es la respuesta. Y esto nos lleva a un último pensamiento para la reflexión. Hay una parábola que contó Jesús, la del hombre rico y el mendigo Lázaro. Sus destinos se invierten por completo después de la muerte. El rico, desde su tormento, le ruega a Abraham que mande a Lázaro de vuelta de entre los muertos para que advierta a sus 5 hermanos, que viven como él vivía. Y la respuesta que le da Abraham es tremenda, es casi un jarro de agua fría. Le dice, «Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos». Y esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si la perspectiva para reinterpretar el sufrimiento y la injusticia ya está disponible en estos textos, como lo estaba para los hermanos del rico en las escrituras de su época, ¿qué es lo que en el fondo nos impide a nosotros hoy que esa perspectiva cambie de verdad nuestra forma de ver y vivir en el mundo? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.